Lucas, capítulo 24, y el verso 49. El tema es activando lo sobrenatural de Dios. Dice la palabra del Señor en Lucas 24, Evangelio de Lucas 24, verso 49. Dice la palabra del Señor: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos a ti, Padre, toda la honra y toda la gloria. Sabemos, amado Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ya que tu presencia está en este lugar, que tu Espíritu Santo está en este lugar. Venimos disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, que sea tu poder, que sea tu presencia hablando a cada uno de tus hijos e hijas en esta hermosa, Señor, tarde de ya. Te damos a ti toda exaltación, toda adoración. Espíritu Santo, sé tú tomando control y activando en medio de tu pueblo, Señor, eso sobrenatural que tú has derramado sobre tu iglesia. De ya, Señor, recibe toda exaltación, toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento. Gloria a Dios. Algo muy importante que podemos nosotros mirar, que el Señor Jesucristo da instrucciones a sus discípulos. Y Él les dice: no se vayan hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Y les declara también en otro de los evangelios, dice: y entonces me seréis testigos. Cuando la palabra de Dios hablamos con referente a lo sobrenatural, uno de los significados de definiciones de la palabra sobrenatural dice que es un término que procede del vocablo latino supernaturalis. Se trata de un adjetivo que califica a aquello cuyas características o propiedades trascienden los límites de la naturaleza. Dicho de lo modo, dice, lo sobrenatural escapa de las leyes naturales. El Señor, cuando habla a la iglesia, una de las instrucciones que les dice que no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Quiero decirte que hoy en día la iglesia, nosotros como pueblo de Dios, el Señor ha depositado un poder sobrenatural sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor lo ha dejado para su iglesia. Entonces, está en nosotros que ese poder sea activado, porque cuando miramos la palabra de Dios, ese poder está sobre cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y es a través de la promesa que la iglesia recibió del poder del Espíritu Santo sobre su vida. Quiero decirte, cuando el poder de Dios en nuestra vida se manifiesta, algo tiene que empezar a suceder en nosotros fuera de lo natural, fuera de lo ordinario. Un ejemplo tal vez de algo sobrenatural. Algo sobrenatural sería que lloviera en el tiempo que no debe llover. Eso sería algo sobrenatural, ¿verdad? Porque va fuera del orden o de la ley de la naturaleza, por así decirlo. Otro ejemplo tal vez de algo sobrenatural, cuando el Señor Jesús declara diciendo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías esta montaña o este monte, muévete, y se movería. Hablando de lo sobrenatural de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a comprender que en nosotros está algo, es como si tú entendieras lo maravilloso que Dios ha puesto en ti y en mí, nosotros no estaríamos como estamos, hermano. No estaríamos acomodados de la forma que estamos, sino que nosotros íbamos a buscar más de Él. Íbamos a desear más del Señor,
Pero como en nuestra vida no hemos llegado a ese punto de activarlo, pareciera que pues simplemente no es de gran importancia en nuestra vida. Pero la realidad es de que hay un poder grande sobre el pueblo del Señor. Tú eres parte de ese pueblo que Dios ha dejado para los últimos tiempos hacer cosas extraordinarias. En Hechos, cuando sucede en el capítulo 2, verso 1, lo hemos leído muchas veces. Estoy seguro que hasta de memoria se lo saben muchos de ustedes. Cuando habla de la venida del Espíritu Santo, dice: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, aquí es donde la promesa que el Señor les dice: no se vayan hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Era la promesa que Él dijo: yo voy a enviar el Espíritu sobre sus vidas. Si la iglesia empieza a darse cuenta, a entender esto, quiero decirte que no íbamos a estar esperando que algo acontezca, sino que tú y yo mismo íbamos a empezar a desearlo, a anhelarlo, porque la realidad es de que si en esta noche hiciéramos una pregunta y decir: ¿quién anhela experimentar cosas sobrenaturales de Dios? Yo creo que todos diríamos: yo lo anhelo. Yo creo que cada uno de nosotros diría: yo lo deseo, porque la realidad es que nosotros tenemos que anhelar y desear de Dios en nuestra vida para experimentar cosas sobrenaturales. Pero ahora la otra pregunta es: ¿qué hemos hecho, hermano, para poder experimentarlo? ¿Qué hemos hecho al respecto para que ese poder sobrenatural se active en nuestras vidas? Porque nosotros, como hijos de Dios, nosotros ya no nos movemos o no nos debemos de mover por lo natural, sino por lo sobrenatural de Dios. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces ese poder sobrenatural se tiene que empezar a activar en ti y en mí. Tenemos que empezar a experimentar cosas gloriosas en nuestra vida, como joven, como señorita, como padre, como madre. Es tiempo que nosotros como cristianos no creamos que solamente es de venir a la iglesia y cantar unos cantos, y que se nos comparta la palabra de Dios, que recibamos la palabra, sino que también empecemos a ejercitar lo que está en ti. Porque esa promesa se cumplió en ese entonces, en el libro de Hechos. Ahí empezó ese mover sobrenatural que está vigente hasta el día de hoy para nosotros. Pero ¿por qué pareciera que en vez de irse acrecentando ese poder, fuera menguando? Y es porque muchas veces uno mismo inconscientemente no le damos esa importancia a lo maravilloso de las cosas del Señor. Pero cuando tú y yo empezamos a comprender esto, no hay nada más hermoso que empezar a vivir, que tú digas: estoy en este mundo, pero no soy de aquí, ¿verdad? Porque el hombre y la mujer que está en este mundo, cuando se adapta a las cosas del mundo, le resta importancia a las cosas de Dios. Empezamos a vivir una vida tan rutinaria, tan cómoda, que nos olvidamos que nosotros no somos común y corriente como la demás gente que no tiene a Dios en su corazón, sino que el hecho de nosotros tener a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón,
todas las cosas empiezan a tomar sentido, todas las cosas empiezan a tornarse de una forma diferente. Quisiera invitarte, vamos a mirar la palabra del Señor, un ejemplo con referente a las experiencias o el poder sobrenatural de Dios en el pueblo del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí, el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Oigan, cuando en tu vida el poder sobrenatural de Dios se activa, cuando tú empiezas a confiar, a creer, tú ya no te dejas guiar por lo que tus ojos literales pueden ver, sino que tú empiezas a mirar con una visión espiritual, con una visión que puede que no todos pueden experimentar o ver eso, aún creerlo. Hay gente que puede que va a decir: tú estás loco, ¿verdad? You're crazy, dijeran. Pero es que para el mundo solamente se guía por lo natural. Cuando en el mundo algo sobrenatural acontece, no lo puede comprender. Pero tú y yo, que tenemos el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo, podemos comprender que para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que el poder de Dios es tan grande. Y ahí es donde empiezan a surgir, hermanos, los moveres de Dios, los avivamientos. Es cuando el hombre, la mujer, empieza a creer y a buscar y a anhelar algo más allá. Hablando de Eliseo, era un hombre que el poder de Dios había sido derramado sobre su vida. Cuando el Señor se lleva a Elías, este hombre le dice: yo quiero la doble porción de lo que tú tienes, porque él había mirado lo que había en él de parte de Dios. Por eso, cuando su siervo de Eliseo mira que el pueblo adversario los tenía rodeados, le vino temor. Puede que nosotros, como hijos de Dios, si miramos todo literalmente hablando, cuando surgen situaciones, cosas en contra de ti en tu vida, puede que quiera venir ese temor, o muchas veces surge ese temor, y es porque lo sobrenatural de Dios no está activado en nosotros. Porque cuando este hombre se atemoriza, lo que el siervo de Dios, Eliseo, él le declara esta palabra cuando le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero no lo veía con sus ojos literales el otro. Nosotros como cristianos, hermano, muchas veces confiamos en Dios porque todo nos va bien literalmente hablando, porque tienes trabajo, tienes salud. Pero cuando empiezas a mirar que pareciera que ya no tienes trabajo, que pareciera que te enfermas, cuando empiezas a mirar situaciones negativas en tu contra, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo está nuestra vida? Yo quiero decirte que allí es donde, si nosotros empezamos a creer su palabra, lo que el Señor ha dicho, lo que Él ha declarado, que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando empezamos a comprender que Él declara que Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar.
Cuando empiezas a entender a través de su palabra de que si Dios está contigo, quiero decirte que Él dice: confiad porque yo ya he vencido. Es como muchas veces nosotros ya no tenemos que pelear en contra de la situación que se levanta. Solamente lo que debemos de hacer es adorar y glorificar el nombre del Señor, porque Él tiene todo en control. Por eso llama la atención a mi vida que Eliseo dice, oró y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. La oración de este hombre de Dios. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Oigan, qué tremendo, ¿no? Aún el pueblo adversario puede que no miraba nada y decía: los tenemos rodeados, no van a poder hacer nada contra nosotros. Pero dice Eliseo: son malos que están con nosotros. Tú, como hijo de Dios, tienes que empezar a creer que mayor está contigo, mayor es el Señor, hermano, para que el poder sobrenatural empiece a ser manifiesto en nuestra vida. Porque Dios lo que quiere es eso. Podemos mirar que muchas veces Dios nos está llamando a que podamos empezar a activar ese mover sobrenatural en nuestra vida, empezar a caminar por fe, empezar que mucha gente va a creer a través de los milagros. Aunque la palabra del Señor dice: bienaventurado aquel que sin ver creyere, ¿verdad? Pero también podemos mirar que hubo muchos, dice la palabra del Señor, que al ver los milagros creyeron. Entonces es parte. Pero ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a ver ese poder sobrenatural de parte de Dios si no es que el Señor manifieste su poder en nuestra vida? Si no es que el poder de Dios pueda obrar de una forma sobrenatural en ti y en mí. Algo sobrenatural, que el médico te diga: ¿sabes qué? No hay sanidad para tu vida. Regresas un mes después, le oraste a Dios, pediste, clamaste, buscaste la misericordia del Señor y pediste por sanidad. Regresas un mes y de nuevo te vuelven a chequear y este hombre se queda sorprendido, es decir: no sé qué hiciste, qué sucedió, pero pues estás sano, estás sana, ¿verdad? O sea, como un hombre que estaba perdido en los vicios, en el alcohol, y sus órganos internos, como el hígado, se le había dañado por el uso excesivo del alcohol, a tal grado de que pues estaba ya a punto de morir. Los doctores lo dejaron, simplemente dijeron: no hay nada que podamos hacer, tus órganos están completamente dañados. Llega alguien, le habla del amor de Dios y le habla de que hay un Dios sobrenatural que perdona y que sana. Este hombre se arrepiente, cree, abre su corazón al Señor y le pide misericordia, le clama sanidad a su vida. Al siguiente día, el doctor, al mirar que este hombre todavía seguía, lo vuelve a observar, le vuelven a hacer los estudios y se sorprende, dice: no puedo creer, pues si tus órganos están completamente mejor tal vez que muchas otras personas. Porque ahí es donde el poder sobrenatural de Dios se activa, hermano. Es que Él es nuestro creador. Él nos creó de la nada, dice que del polvo de la tierra. Entonces, cuando nosotros buscamos de Él, nos aferramos a Él, Él puede hacerlo sobrenatural. Porque si en algo Dios se especializa, es en manifestar su poder. Por eso nosotros como iglesia, como cristianos, debemos de empezar a anhelarlo, desearlo, hermano. Las situaciones adversas en tu vida, los problemas, las situaciones adversas, no las mires como un tropiezo, no las mires como algo que te quiere impedir avanzar.
Como muchas veces puede que haya personas que digan, no, es que tú me eres piedra de tropiezo. Pero no debemos de mirarlo de esa forma, hermano. Sino debemos de mirarlo de decir, es que aquí es donde Dios es experto en hacer cosas sobrenaturales, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo la gente va a entender y a creer y a ver el poder de Dios si nosotros vivimos una vida normal, una vida común, como cualquier otra persona, en el cual no sucede nada fuera de lo ordinario? El Señor mismo aún declara en su palabra, cuando dice, y aún ustedes harán cosas mayores. Puede que unos digan, se lo dijo a los discípulos, pero Él dice, el que creyere, ¿verdad?, en mi nombre, estas señales van a seguir al que creyere. También dice, todo lo que pidieren en mi nombre creyendo, lo van a recibir. Por eso, como hijos de Dios, a mí llama la atención a mi vida y de decir, es como, puede que uno diga, hermano, pues es que no miré muchos el día de hoy, como las graduaciones y todo, ¿verdad? Pero la realidad es de que yo quiero decirte, hermano, que también la presencia de Dios está en este lugar, ángeles están en este lugar. Amén, amén. Porque cada vez que nosotros nos reunimos para adorarle, para exaltarle, en el mundo espiritual, siempre también la presencia de Dios acampa alrededor de su pueblo, de sus hijos. Y ahí es donde puede que nosotros no lo miramos, pero así es. Por eso tenemos que empezar a buscar, entrar en ese punto, en ese nivel de empezar a experimentar lo sobrenatural. Pero si uno no empieza, hermano, a buscar, a esforzarse, a decir, Señor, yo necesito, ya no quiero lo rutinario, quiero empezar a experimentar cosas hermosas en mi vida, porque son las cosas que Dios ha dejado para su iglesia. Por eso el Señor, cuando le dice, no se vayan hasta que el poder sobrenatural los embista, entonces sí. Ya cuando el poder sobrenatural viene a tu vida, tú ya no vas a ser la misma persona, sino que tú vas a empezar a creer cosas poderosas de parte de Dios a favor de tu vida. Es como después podemos mirar un apóstol Pedro que después de que viene el poder sobrenatural de Dios, la gente se está riendo y dice, estos están borrachos, ¿verdad? Y él les dijo, no se equivoquen, estos no están borrachos, y yo no sé cómo le haría, porque no tenía micrófono, hermano. A veces uno con micrófono todavía dice, súbeme más, no me escucho. Y él se levanta frente a la multitud y él les empieza a hablar del Señor Jesucristo. A tal grado de que como el poder de Dios estaba sobre su vida, la gente dijo, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Él les dijo, crean en el Señor Jesucristo y bautícense para el perdón de pecados. Entonces dice que en ese día se añadieron 3,000 almas. El poder sobrenatural lo llevó a un punto de que cuando él hablaba no era él literalmente, sino que era Dios a través de su vida, a través de la presencia sobrenatural, tocando el corazón, la mente, la vida de este pueblo que se quebrantaron y reconocieron. Podemos mirar la diferencia de lo sobrenatural de Dios. Un simple y ordinario hombre pescador, que otra de las cosas que cuando nosotros anhelamos y deseamos, tenemos que dejar todo, hermano, por seguir a Cristo. Y el dejar todo, no estoy hablando de que ya uno diga, pues yo ya mi familia la voy a dejar, ¿verdad? Porque a veces uno se agarra bien literal, ¿verdad? Ya no voy a mantener a mis hijos porque pues yo amo al Señor y pues solamente voy a orar y voy a ayunar y me voy a desentender de mis responsabilidades como hombre. Eso no es de Dios, sino que el renunciar estaba hablando a ese estilo de vida antiguo, ese estilo de vida en el cual estábamos alejados del Señor, pecando. Pero ya cuando tú renuncias a ese estilo de vida, cuando sobre todas las cosas está Dios, pero en el orden estipulado, cuando no usamos la palabra de Dios
a nuestra conveniencia, pues, o para excusarnos o hacer lo que nosotros pensamos que está bien con la Biblia, sino que la aplicamos de una forma correcta. Ahí es donde Dios empieza a manifestar su poder. Por eso cuando el Señor llama a Pedro, Él dice que al instante dejó las redes y le siguió. Ahí es donde Dios, que nos ha llamado, yo no sé cómo estábamos. Puede que a lo mejor más de uno, hermano, te evangelizaron ahí en las conchas, ¿verdad? Porque algunas veces los hermanos hacían eso, no se iban allá a evangelizar, andaban con su Biblia bajo el brazo. Puede que a lo mejor allá también se los evangelizaban, no sé. Pero ellos buscaban hacerle la obra de Dios, ¿no? Y no sé en qué momento llegó la palabra de Dios a tu vida, pero lo que yo quiero decirte, que si la palabra de Dios llegó a ti, desde ese día en adelante Él te llama para que tú le sigas. Y ahí es al tiempo que Él te va preparando para que pueda activar sobrenatural en nosotros. Yo creo que Dios quiere levantarte como ese hombre, como esa mujer, que en el mundo espiritual se empiece a mover y a ver ese respaldo de Dios en tu vida. Miramos Pedro, y parece que era Pedro y Santiago cuando dice que iban camino al templo La Hermosa, o Pedro y Juan, y que miraron a este hombre paralítico pidiendo limosna. Ya ellos llenos del poder de Dios en su vida, dice que este hombre estaba pidiendo limosna y el apóstol Pedro en ese momento no llevaba dinero, porque él lo dijo, ¿verdad? Él le dijo a este hombre: mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que al instante este hombre se puso de pies y empezó a caminar. Eso es lo sobrenatural de Dios. Algo que no es necesario que el médico tenga que decirte: tengo que hacer una cirugía para que tú te pongas bien, sino que Dios mismo, a través de su poder, haga ese milagro. No es necesario que diga uno: pues que me ayude el psicólogo, que me ayude el terapista, ¿no? El consejero que me ayude, sino que Dios, hermano, obra en nuestra vida. Que me lleven al doctor, sino que en ese momento Dios obra en nuestra vida. Pero para ello nosotros debemos de buscar, anhelar. Porque yo quiero decirte, hermano, yo todavía cuando me siento mal he ido al doctor, la verdad. Pero yo quiero llegar a este punto. Y yo creo que en tu corazón debería también de estar este anhelo y deseo de que Dios empiece a activarse en nuestra vida, de que el poder de Dios es algo que solamente Dios está esperando que dispongamos nuestro corazón de buscarlo, de llegar a esa disposición de decir: Señor, manifiéstate en mi vida, porque hay un mundo espiritual. Cuando este hombre, el centurión, que tenía a su siervo enfermo, y mira a nuestro Señor Jesucristo, Él habla de una autoridad. Cuando Él le dice: solo di tu palabra, porque yo soy un hombre, dice, que hay gente a mi cargo, ¿verdad? Y que me obedecen, hacen lo que yo les digo. Él entendía ese orden. Por eso le dice: solamente di tu palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Porque él había comprendido que en el mundo espiritual, cuando tú y yo activamos y empezamos a creerlo, lo que Dios ha depositado en ti, como joven, señorita, muchas veces la gente te va a querer menospreciar. Tal vez van a pensar que como estamos muy jóvenes, hermano, como tal vez uno no va a decir: es que todavía no tienes la madurez, porque a veces la gente piensa que la madurez es cuando uno ya tiene 40, 50, 60, 70 años. Pero la madurez es en nuestra forma de actuar, de cómo comportarnos, cómo vivir, cómo ser.
cuando damos ejemplo a través de nuestra vida. Ahí es cuando nosotros hemos madurado, cuando la gente mira que tú eres diferente, cuando tu comportamiento y tu actitud hace la diferencia entre los demás. Ahí es cuando nosotros hemos madurado. Y ahí es cuando, por eso el apóstol le decía a Timoteo: mira, no dejes que nadie tome en poco tu juventud, sino más bien sé ejemplo de los demás. Cuando miramos que él escribe esta carta al apóstol, es porque el apóstol Pablo a Timoteo, puede que Timoteo se sentía que a lo mejor no daba el ancho, que a lo mejor él pues todavía estaba muy joven. Y puede que también a lo mejor por eso dijo: mejor no voy al gym, ¿verdad? Me voy a ir al gimnasio a hacer ejercicio. Pero también le dijo: mira, Timoteo, ¿verdad? Ese ejercicio un poco aprovecha, hombre, sino que mejor ejercítate la piedad. Y le empieza a instruir, porque muchas veces cuando vienen situaciones a nuestra vida, a veces uno empieza a perder esa confianza, esa fe de lo que Dios ha dicho que quiere hacer con tu vida. Pero ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos confiados, fieles, decir: Señor, si tú dijiste, tú lo vas a hacer en mi vida. Yo quiero decirte algo hermoso que la palabra de Dios nos muestra cuando dice que había ese anhelo y deseo de que se manifestara en sus vidas. Es como yo quiero decirte, hermano, cuando venimos a la iglesia, ¿cómo venimos? Venimos con el sentir de que el poder de Dios sobrenatural se active en nosotros, o venimos a ver cómo va a estar el servicio, ¿verdad? Va a estar bueno, dijera. Y empieza, uno llega y dice: no, pues hoy no hay mucha gente, no va a estar muy bueno, ¿verdad? O de repente: no, pues no vinieron todos los músicos, no va a estar muy bueno. Y uno empieza a pensar que por algunas cosas va a estar bueno. Y nos olvidamos que cuando lo sobrenatural de Dios se activa, las cosas se ponen buenas, hermano. A tal grado de que cosas sobrenaturales empiezan a acontecer. Si en nuestra mente y en nuestro corazón empezamos como hijos de Dios a comprender que es que sobre ti está eso sobrenatural de parte del Señor, que cada vez que venimos a la iglesia lo declaramos, lo confesamos y empezamos a buscarlo aferradamente, va a suceder. Porque ellos llegaron al punto de estar en unanimidad, en ese mismo sentir y anhelo de que el Señor les da instrucciones, que no se fueran hasta que fueran embestidos. Y ellos entendieron que tenían que esperar, pero no esperaron sentados. Porque a veces uno también dice: uno, pues si tengo que esperar, voy a esperar. Como cuando vamos al médico, ¿verdad? Estamos sentados esperando ahí hasta que te llaman y no haces nada, porque solamente estás esperando. Pero en Dios, el esperar en el Señor es en el buscar su rostro, en el orar, en el ayunar, en el empezar a demostrarle al Señor que en tu corazón tú lo anhelas, lo deseas, que su poder se manifieste. Ellos se unían y se reunían a orar y a clamar y a pedir. Por eso el Señor mismo les empieza a ir mostrando qué hacer. Cuando siguen leyendo en el capítulo 1, cuando miramos en Hechos, dice que ahí mismo Dios les muestra y se dan cuenta que alguien tiene que tomar el lugar de Judas. Y ellos empiezan a través de la escritura, porque estaba profetizado eso. Y entonces alguien es delegado, le piden al Señor que Dios permitiera que les dejara escoger, o que Dios les mostrara quién iba a ser el sucesor. Y entonces cuando todo eso acontece, de ahí Dios les va mostrando a tal grado que viene ese día esperado. En tu vida, en mi vida, si cada día que venimos con esa disposición, con ese anhelo, yo no creo, hermano, que Dios no se va a manifestar, no se va a derramar, porque ahí no había grupo de alabanza, hermano, para que dijera uno que se ponga bueno, ¿verdad? Ahora tenemos ese privilegio que todavía nos ayuda mucho más, porque la música es algo
Es algo hermoso que Dios ha dejado también estipulado cuando el Señor declara que en los últimos días iba a levantar el tabernáculo caído de David. ¿Qué es eso? Que Dios iba a volver a levantar ese tipo de adoración al Señor. Porque la palabra de Dios dice que Él nos ha creado para la alabanza de su nombre, para adorarle, para exaltarle. Pero lo sobrenatural de Dios es cuando la gente tal vez busca siempre obrar en contra tuya, pero siempre Dios pelea por ti, ¿verdad? Sale a tu favor. Un ejemplo en la palabra de Dios, no te lo voy a leer, pero podemos mirar la vida de Jacob en el libro de Génesis, que Jacob llega con su suegro Labán, y entonces este Jacob empieza a trabajar para él. Este hombre empieza a aprovecharse de su vida, pero algo que Labán miraba, que Dios estaba con él. Puede que a lo mejor la gente mira que como Dios está contigo, cosas buenas suceden, porque es eso, hermano, que nosotros somos de bendición para los demás. Que a través de tu vida y mi vida, la gente puede recibir una bendición. Y a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. Algo que ministró mi corazón de una forma muy bonita es como en el trabajo donde yo ahorita estoy trabajando, en el lugar con la persona. El otro día estábamos platicando, fui a recoger mi cheque y todo, ¿verdad? Me pagó y estábamos platicando por un momento, y este hombre me dice, tú no tienes ni idea, ¿verdad? Que desde que tú has trabajado para mí, dice, tú has sido de gran bendición para mi vida. Dice, a través de ti todo me ha ido mejor, aún delante del dueño y todo, tú no tienes, dice, la verdad que tú ni la idea tienes de todo lo contento que estoy contigo, tan agradecido. Me dice, al terminar el trabajo, yo voy I will take care of you, me dijo, ¿verdad? I'm gonna take care of you. Y le digo, ok, pues, pero cuando él me dijo esas palabras de que muchas veces en nosotros Dios ha puesto algo tan hermoso que a veces uno mismo no lo entiende. Pero cuando tú empiezas a comprender que, hermano, es que también te lo digo no para que nosotros nos elevemos o nos volemos, ¿verdad? Porque a veces uno llega y ya como que dice, no, que el siervo de Dios se quiere uno acá como dijéramos hasta, ¿verdad? Que se pone uno muy volado, ¿no? No nos equivoquemos, hermano, que no nos pase como el burrito que iba en la entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad? Que dice que este burrito pensaba que la gente le alababa y le aplaudía con palmas y todo, porque él iba entrando, pero no era él, sino el que iba arriba de él, nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, hermano, cada vez que alguien mira algo especial en ti, es que no eres tú, sino el que ahora vive en ti. La presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y lo explico para que lo entendamos de esta forma, porque si no nos desviamos también y a veces uno empieza a malinterpretar las cosas. Que no somos nosotros, sino es el Espíritu que mora ahora en ti, el Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos, que desde el día que nosotros dispusimos nuestro corazón, permitimos que ese poder viniera y nos envistiera, ese poder de Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales, maravillosas en su iglesia, en su pueblo. Por eso miramos que Labán dice que Jacob, el Señor le dice, mira, te vas a tener que ir, pero ya iba bendecido, ya llevaba ganado, llevaba ovejas, chivos, 2 esposas, hijos. Este hombre llegó sin nada y iba bien bendecido, ¿no? Pero también él había bendecido la vida de su suegro, su familia. Por eso él no quería que se fuera. Aún él le dice, sabes, si quieres te pago, he mirado, tú dime cuánto me vas a cobrar, cuál va a ser el salario, porque él empezaba a mirar que había una gran bendición a través de él, de parte de Dios. Pero Dios le había dicho, tienes que regresar de donde viniste. Entonces dice que Jacob
se va, hermano. Y cuando Jacob va, su suegro se entera y quiere ir tras él como molesto, como queriéndoselo impedir, pero Dios mismo. Y ahí es donde yo quiero que comprendamos esto. Dios mismo le dice, mira, le da a entender que no te atrevas ni siquiera a tocarlo. Si tú como hijo de Dios empiezas a comprender que lo sobrenatural, si Dios está en ti, hermano, ¿quién puede hacerle algo al Señor? Nadie, ¿verdad? Porque si Dios vive en ti, ya no eres tú. Ese poder no es tuyo, no eres tú, sino que es Dios mismo activando su poder, amén, usándote como ese instrumento de honra, ese instrumento maravilloso. Entonces, cuando nosotros miramos esto, este hombre se quedó sorprendido, que Dios le deja saber que no se atreva a hacerle nada. Puede que cuando tú activas lo sobrenatural en tu vida va a haber gente que va a planear algo en tu contra, hermano. Malos intencionados, ¿verdad? Con intenciones de dañarte, de aprovecharse de ti. Pero si tú como hijo de Dios empiezas a decir, Señor, es que si tú me has dado eso, yo lo quiero activar. No seamos, hermano, como muchas veces la gente que no sabe lo que tiene. No seamos como que dijéramos, Dios nos ha dado a manos llenas y nosotros no aprovechamos eso. Joven, señorita, sobre tu vida hay algo tan especial, son la fuerza de la iglesia, ¿verdad? Cada joven, cada señorita, si se levantan, hermano, yo admiro a los jóvenes. Me recuerdo, si algo yo he mirado que una iglesia muchas veces se mantiene fuerte, es a través de la juventud que ministran ese esfuerzo, esa entrega. El joven no se cansa, hermano, como uno. Porque uno, aunque le echemos, hermano, pero yo no me puedo poner a jugar con un muchacho de 20 años, ¿verdad? No, esos pueden andar corriendo 4 o 5 horas y no se cansan, y uno con 20 minutos ya pide cambio. Por eso, si lo miramos de esa forma, y empezamos a darnos cuenta de lo que Dios ha puesto en nosotros, de decir, vamos a levantarnos, vamos a activarlo, vamos, que el poder de Dios pueda manifestarse en nuestra vida. Porque si el poder de Dios está en ti, cosas maravillosas siempre van a acontecer, hermano. Por eso, para ir terminando, yo quiero invitarte. Vamos a mirar en Lucas capítulo 11, verso 9. Y algo que quiero que comprendamos también es de que a través de la palabra de Dios, Dios nos ha dado derechos, hermano. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado un respaldo. Y quiero enfatizar esto, a sus hijos les ha dado autoridad. En el mundo literal, voy a poner este ejemplo para que lo comprendamos. Si tú eres hijo de una persona tal vez que tiene autoridad sobre otras personas, o así decirlo, tú naciste en una casa donde en esa casa el dueño de la casa ejerce autoridad tal vez y gobierno sobre los demás, automáticamente de una u otra forma a ti también tienes ese respaldo como ser parte o ser hijo de tal persona. Es como nosotros como hijos de Dios muchas veces tenemos que entender esto a través de la palabra de Dios. Que el que es hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, tú tienes autoridad. No esperes que vengan y que te habiliten, hermano. Que digan, es que no han orado por mí, no me han delegado. Tú tienes la autoridad si tú lo crees. La palabra de Dios es lo que me dice. Porque había un ejemplo. Había unos que andaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no eran del grupito, de los que andaban con el Señor Jesús.
Y llegan los discípulos, Señor, mira que ahí hay unos que también en tu nombre han echado fuera. ¿Quieres que vayamos? Le digamos que no son del ministerio, ¿verdad? Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Déjenos, porque el que no está contra mí, conmigo está. Entonces, cuando comprendemos eso, nos damos cuenta de que nosotros como hijos de Dios, cuando hemos creído, cuando lo hacemos de la forma que Dios lo ha dejado estipulado en su palabra, vamos a empezar a mirar la diferencia. Yo quiero decirte, tienes que creerlo, hermano. En esta noche, yo quiero que tú te vayas en tu corazón, en tu vida, activando lo que ya Dios te ha dado, pero que ahora tú lo empieces a ejercer y lo empieces a declarar y te lo empieces a creer quién tú eres en Dios. En Lucas capítulo 11 verso 9 dice la palabra del Señor: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Muchas veces nosotros estamos afuera porque no tocamos la puerta, hermano. Muchas veces nosotros estamos en una situación porque no hemos pedido ayuda a Dios. Muchas veces en nuestra vida hay situaciones en las cuales no hemos llegado al punto de clamar, de pedir, de buscar. Por eso nos sentimos que no hemos encontrado. Pero yo quiero decirte, tú y yo como hijos de Dios debemos de que su palabra se active, lo sobrenatural. Sobre ti hay algo sobrenatural, hermano. Y esa es la presencia de Dios. La presencia de Dios no es natural. Eso es algo sobrenatural. Y Dios quiere que tú lo actives en esta noche en tu vida. Ahí donde tú estás, yo quiero invitarte. ¿Por qué no te pones de pie, hermano, ahí en tu lugar? ¿Por qué no te pones de pie? Y hablamos con el Señor en esta noche. Y dejas que el poder sobrenatural de Dios que está en ti se active, se manifieste, y que obre el Señor lo que Él quiere obrar en ti. Porque es que Dios ya lo depositó en tu vida. Y si hubiera alguien que tal vez en su vida no ha experimentado el poder de Dios, la presencia de Dios, o no ha recibido al Señor, no lo ha reconocido como su Salvador, en esta noche que venga delante de Él y le diga: Señor, yo necesito, yo te anhelo, te deseo, quiero ser parte de esa promesa maravillosa que tú has dejado, Señor. Ahí donde tú estás, ¿por qué no levantamos nuestras manos al cielo y pedimos al Señor en esta noche? Y más, hermano, que abras tus labios en esta noche y empieces a declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Empieza a declarar la palabra de Dios sobre ti. Empieza a tomar la autoridad del Señor en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo. Aquí yo miro, Señor, hijos tuyos, hijas tuyas, que tú les has dado autoridad. Oh, amado Dios. Miro hombres y mujeres que se levantan en esta noche con ese poder. Se van a ir con ese poder activado en su vida. Oh, sí, Señor. Oh, es tu unción. Es la unción de tu Espíritu.
El Señor Jesús declara, cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Recibe esa misma unción del Espíritu de nuestro Dios sobre tu vida en esta noche, hermano. Recibe. Él dijo, cosas aún mayores ustedes harán. Yo quiero que en esta noche declare la palabra de Dios en un acto profético en tu vida. Puede que haya una situación en tu vida que te está afectando, algún problema, tal vez financiero, algún problema en tu matrimonio, algún problema en la vida de tus hijos, algún problema en tu vida espiritual. Pero en esta noche, ¿por qué no declaras en el nombre de Jesús, con autoridad, toda situación contraria? Dile, te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Todo problema que ha venido a afectar mi vida, te vas en el nombre de Jesús. Pero decláralo, créelo, para que el poder de Dios se active en tu vida. Empieza a creerlo y a declararlo. Oh, sí, Señor. Oh, aleluya.
Oh, you anointing. You anointing. Oh, Lord. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, ahí está el Señor, hermano. En tu vida, en tu vida. Ese poder, actívalo. Camina, camina como el apóstol Pedro. Dice que con la sombra de Pedro se sanaban enfermos. Oh, pero es que era el poder de Dios en él. El poder de Dios en tu vida activado. Va a haber libertad en tu hogar, tu familia, en tus hijos, tu matrimonio, en tu trabajo, donde sea que tú vayas. La presencia de Dios sobre tu vida irá. Oh, santo, santo Dios. Hay algo tan especial sobre ti, hermano. Es la presencia de Dios. Tú ya no eres una persona común y corriente. Tú no eres como los demás. Porque sobre ti está la presencia de Dios. Oh, aleluya, aleluya. Padre, muestra tu iglesia. Abre, Señor, esos ojos espirituales día con día. En los momentos que el enemigo quiera venir, Señor, a atacar, intimidar sus vidas, tú les muestres ese mover espiritual en el cual ellos puedan mirar que mayor es el que está con nosotros. Que para ti no hay nada imposible, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta noche, ahí donde estás. Y Señor, Señor, ese don, ese poder, eso sobrenatural que tú, Señor, derramaste en mi vida. Se activa en mí, Señor. Créelo, hermano. No te olvides. No te olvides de lo que hay en ti, de lo que Dios depositó en ti. Y lo depositó en ti. Desarrollalo, ejércelo. Esa autoridad, ese respaldo, esa presencia. Oh, santo, santo Dios. Oh, Espíritu de Dios, gracias.